Muy buenos días, soy el profesor Jesús León Sobero y me corresponde presentarle eh, la cátedra de Planificación y Evaluación Curricular del Diplomado de Información Integral del Componente Universitario. Hablar de planificación curricular y evaluación curricular es precisamente tomar en consideración desde un principio lo que es el currículum. ¿Qué es currículum? ¿De dónde proviene la palabra currículum? Y precisamente currículum viene del latín currículum, que significa carrera. Esto podríamos abordarlo tomando en consideración que el currículum es el plan de estudio. Precisamente allí donde se concentran cada una de las asignaturas que el estudiante debe cursar para obtener un título desde cualquier punto de vista o simplemente para cumplir con una etapa o con una meta prefijada. Esto va a permitir concretar los contenidos y las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación. ¿Qué significa tomar en consideración todos y cada uno de estos aspectos? Precisamente, cuando nosotros hablamos de currículum, tenemos que tomar en consideración los 4 elementos que conforman lo que verdaderamente vendría a representar esa connotación, como son la fundamentación desde todo punto de vista psicológico, sociológico, pedagógico, antropológico, que vienen a representar los intereses de una sociedad para que el participante pueda adquirir los conocimientos necesarios que le permitan de una forma significativa cumplir con lo establecido dentro de lo que nosotros podríamos denominar, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, el diseño curricular. Significa entonces que el currículum tiene mucho que ver con la intencionalidad que exige la sociedad, como ve el perfil de salida de los estudiantes que serán parte del proceso educativo dirigido por una determinada planificación curricular. Esta realidad, educación, currículum, es lo que nos va a nosotros permitir darle forma a la práctica de la enseñanza. Es el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la práctica. Es lo que nosotros denominamos entonces la conjunción de lo que está escrito en cada uno de los programas instruccionales y lo que verdaderamente el alumno debe adquirir y aprender para lograr los cometidos que se pretende cuando él desea cursar una carrera determinada. De allí que hablar de currículum es hacernos un paseo a través de los tiempos por los diferentes modelos curriculares que hacen vida actualmente dentro de la sociedad y que han pasado de generación en generación a través de lo que ha sido la evolución, dependiendo de las realidades que se pretenden lograr en cada uno de estos diseños que se han implementado. Hablamos entonces de 4 grandes modelos a través de los tiempos: el tradicional, el integrado, el transversal y por último hablamos de el modelo curricular por competencia. Un modelo curricular basado en competencia vendría entonces a representar una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodología, procedimientos, entre otros, articulados al contexto del proyecto educativo de un país y al desarrollo humano del mismo. Este modelo curricular se construye sobre la base de la realidad cultural
económica, normativa, ideológica que determina la creación de un programa técnico, metodológico, filosófico y pedagógico para el desarrollo del diseño curricular. Y allí que se podría establecer el qué, el cuándo y cómo aprender, enseñar y evaluar, desarrollando todas las estrategias que llevan a la práctica y conllevan a pensar en el desarrollo de las competencias como la acción humana guiada de cada uno de los conocimientos para comprender y transformar la realidad que se está viviendo. Cuando nosotros hablamos entonces de este modelo de competencia, es bueno destacar que existen unas diferencias significativas entre lo que se denominó aquella formación tradicional en donde el docente era el personaje que tenía el conocimiento, era el que sabía, era el que tenía implícito todos y cada uno de los elementos que él consideraba que el alumno debía aprender. Y este participante, este estudiante, simple y llanamente era un ente pasivo que recibía toda la información que ese docente le debía administrar. Entonces, en cuanto a los contenidos y a la competencia desde el punto de vista de la formación tradicional y la formación basada en competencia, resulta importante resaltar que en el primero, al hacer referencia a la formación, no era otra cosa que la reproducción y aplicación de conocimiento generado. En cambio, en la competencia era la aportación del conocimiento desarrollado al crecimiento, al desarrollo y a la innovación. En cuanto al eje de la formación, en la formación tradicional se hablaba de programas académicos. En cambio, cuando hablamos de competencia, los estudiantes, sus competencias y el desarrollo de sus funcionalidades era lo más importante que se debía tener en consideración. En la formación tradicional hablamos de enfoque transmisivos, lógicos, deductivos, con una racionalidad intelectual, en donde las aulas reales, la división entre los tiempos y los espacios académicos y de la profundización aplicada era la que determinaba simplemente el docente. Había una dualidad teórico-práctica, que era lo más importante, el conocimiento que te administraba el docente y la manera como tú ibas a responder a ese conocimiento, y tenía como prioridad era la abstracción y la aplicación, adaptada a normas. Por eso se decía que la evaluación en todo caso iba a ser normativa en relación a lo transmitido y sumativa como una evaluación final en donde el estudiante iba a demostrar que había adquirido el conocimiento. En cambio, cuando hablamos de competencia, las aulas de aprendizaje estaban construida en base a un enfoque socioconstructivista. Había toda una carga emocional, social y cognitiva, y se aprendía en y sobre la acción. Habían aulas, o se establecen las aulas dentro de un contexto social y profesional. Había una integración teórica y acción práctica donde se determinaba la importancia de la contextualidad y una integración diversa de los puntos de vista de la innovación. De que exista una verdadera transferencia criterial en relación a desarrollos alcanzados en el proceso y de acuerdo con las intencionalidades y las habilidades del docente, de lo que le proporcionaba a cada uno de los participantes con sentido de responsabilidad, cooperación, flexibilidad y autoevaluación. En ese modelo de competencia, la metodología
de la docencia del currículum era planificada. Se hace a partir de un diagnóstico prospectivo de la realidad donde se va a determinar que el egresado, y particularmente sobre la base de las áreas de desempeño, se cristalizan las funciones y las tareas que determinan su ejercicio profesional. En esta metodología se centra el aprendizaje en los indicadores de desempeño. Los tiempos de enseñanza son variables, ya que se tiene en cuenta el ritmo personal del aprendizaje. Cada participante va a aprender a su propio ritmo y la evaluación de la competencia va a ser un proceso de recolección que evidencie sobre el desempeño del estudiante los propósitos de formarse un juicio sobre esa misma competencia. En la evaluación por competencia, los evaluados conocen de antemano qué y cómo se va a evaluar. Los evaluados participan en la fijación de los objetivos. Se centra en evidencias del desempeño y es centrado en una materia que podíamos determinar integrada y orientada para poder responder a los distintos perfiles profesionales. Tomando en consideración todos y cada uno de estos aspectos, podemos decir entonces que en este primer abordaje, la planificación del diseño basado en competencia tiene que ver directamente con las responsabilidades del participante al momento de poder discernir cada uno de los contenidos programáticos que le van a permitir a él asirse de un conocimiento representativo en lo que él se quiere informar.